González en su momento también va a ir a la candidatura a la presidencia de la República. Mucha suerte, enhorabuena. Ahora tenemos, y es un gusto presentar, porque lo conocemos tanto por Zoom, lo hemos hablado con él, con nosotros, René Betancourt Cuadrado. Él es magíster en Derecho Penal Internacional y experto en la lucha contra el terrorismo. Y la idea es hablar del análisis del debate presidencial entre Biden y Trump, pero permítame, René, que primero yo hable, que le diga un par de cosas. Usted está vivía en Nueva York, ahora nos dice que está en La Haya por la Corte Internacional. Y si usted es experto en lucha contra el terrorismo, en Derecho Penal Internacional, lo que hace en definitiva es llevar juicios contra terroristas internacionales, o cuál es la función, o es que se especializa en todo lo general de la Corte Internacional Penal. Por favor. Muchas gracias. Guayaquileño soy, abogado especializado en Derecho Internacional Público. Llevo temas de lucha contra el terrorismo, por supuesto, asesorando a estados que quieran implementar legislación y medidas para luchar de mejor manera contra el terrorismo. También soy docente universitario en las clases de Derecho Internacional, argumentación jurídica, oratoria forense, derechos humanos y política criminal, aquí en Ecuador. Entonces, soy un abogado internacionalista, también he trabajado en la Universidad de Cotec, en la UES, en la Universidad de Guayaquil y próximamente en la Universidad Central también. Entonces, me dedico a temas específicamente internacionales. Por ejemplo, usted me dice que asesora estados en temas de criminalidad, ¿verdad? ¿Se refiere a leyes o se refiere a qué en este sentido? Bueno, el enfoque que se adopta desde donde trabajo es un enfoque que sea total, integral. No se cree que las medidas represivas sean la única respuesta para el crimen. Creemos que hay un tema de luchar contra la radicalización, por ejemplo, y el extremismo violento, cuando esa violencia se traduce en una acción en contra del Estado, y esos son temas que tienen que ser abordados atacando las causas subyacentes del terrorismo, pero también las causas subyacentes del delito. Siempre he comentado que aquí en Ecuador se hace mucho de esas medidas duras, se sacan los militares a la calle, pero mientras no se aborden las causas subyacentes del delito, y sociales, una de ellas, se refiere usted, sí, una de ellas es la pobreza, claro, no se va a resolver el tema ni del terrorismo ni de la delincuencia. El terrorismo en el mundo, mire lo que pasó hace pocos días en Rusia, tú lo viste, Bolito, amigos, claro. Les cayeron a bala porque sí mataron coordinadamente en 3 partes. Tienen un temita que lo que más les gusta es, así sea un 0.01, viralizarse para generar miedo y generar preocupación en los estados. Y eso hay que mirarlo de otra forma cuando uno está en el estado, ¿verdad? Correcto, hay que entender un poco la manera de pensar de los terroristas. Como jugador de ajedrez, nosotros siempre decimos la amenaza es más fuerte que su ejecución. Entonces a veces hay estos atentados que generan terror, precisamente, de ahí viene la palabra terrorismo, del generar terror, que tienen un impacto en la sociedad muy profundo, ¿no? Y la gente tiene miedo. Eso es lo que se busca para lograr cambiar agendas políticas, agendas del gobierno, y que se tomen decisiones que sigan las causas que estos terroristas propenden o defienden. Una más de mi parte para que vos lo entre, me he metido yo más bien. Mucha gente entiende y mucha gente no sabe qué hace la Corte Internacional Penal de La Haya. Vieron lo que pasó con el Ecuador cuando un estado nos demandó hace poco. Se logró que las medidas cautelares no se den, pero explíquele un poquito a la audiencia y teleaudiencia, mi querido René Betancourt, para qué sirve, para qué está hecha la Corte Internacional Penal. Claro, aquí un poco para aclarar, yo no trabajo para la Corte Penal Internacional ni la Corte Internacional de Justicia, soy un abogado internacionalista y pero docente. Está con su sí. Y ahora, hay 2 cuestiones. Una es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional resuelve temas de responsabilidad penal del individuo, cuando éste ha cometido delitos internacionales que son genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Esa es la Corte Penal Internacional. Claro. Aparte de esa, también en La Haya está la Corte Internacional de Justicia. Esta Corte establece responsabilidad internacional
pero no del individuo, sino de los estados. De los estados. No de los gobiernos, sino del Estado como entidad jurídica. Son dos cosas diferentes. Dos cosas distintas. Qué interesante, ¿no? Claro. Porque no es que la Corte Internacional Penal trata temas que tienen que ver con lo que dice usted de los estados, sino de personas, como el genocida, como lo que pasó en Herzegovina, en Bosnia en su momento, como lo que pasó con los nazis en su momento. Ese es el tipo de y el otro es temas de los estados. Qué bueno. Como lo de México ahora con Ecuador, que es un tema de responsabilidad estatal porque se ha violado, supuestamente, una obligación internacional que es vinculante para ambos estados, ¿no? Y por eso hay demandas del uno y del otro. ¿Y usted puede decirme qué piensa de eso? Claro que sí, claro que sí. Y he escrito bastante sobre el tema. Hace poco publiqué un artículo con un análisis jurídico imparcial, súper técnico, sin apasionamientos, desde la docencia, en donde abordo el tema del asilo diplomático, ¿no? Abordo el tema también del uso de la fuerza, ¿no? Y de la intervención en asuntos internos, desde una perspectiva internacional. Va a ser muy difícil para Ecuador estos dos procesos, particularmente el proceso de México contra Ecuador, que es el irrumpir en la embajada, es un proceso bastante claro en mi manera de ver, porque las pruebas están a la vista de todos. Se irrumpió en la embajada y se violó una norma de derecho internacional. Es bastante claro. Me parece que el caso de Ecuador contra México también es difícil, pero es mucho más interesante, porque ese caso va a establecer cuáles son los límites de esa inmunidad diplomática, hasta dónde se puede llegar para proteger a las personas que están dentro de esa embajada o de esa misión diplomática cuando se están cometiendo delitos. Y esto va a estar muy relacionado con el caso, por ejemplo, no sé si ustedes recuerden, de la valija diplomática. Sí, claro. Entonces ese es un caso donde sí, la valija diplomática tiene inmunidades, no puede ser revisada, ¿no? Pero se está utilizando para algo ilícito. Entonces ahí la Corte va a tener que determinar cuáles son los límites. Va a ser muy interesante ese caso. Ramiro, por favor. Sí, cuando luego de las masacres de la Segunda Guerra Mundial producida en los campos de exterminio, se inician los famosos juicios de Nuremberg, en donde no había ley que ampare este tipo de procesos, donde el derecho internacional tuvo que inventarse normas para juzgar a delitos inexistentes hasta aquella época. El derecho tuvo la necesidad de crear derecho y la norma tuvo que ser rota para generar justicia. Hoy a la inversa, tenemos los tribunales, pero ¿cómo puede hacerse para que la fuerza de las resoluciones de estos tribunales de justicia no sean una simple declaración o saludo a la bandera y su eficacia pueda ser cumplida a todas luces con lo que resuelve la sentencia que estos organismos emiten? Claro, ese va a ser el proceso de la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte, cuando resuelve casos, ellos aplican lo que es el artículo 38, que tiene las fuentes del derecho, las fuentes de las obligaciones internacionales. Primero tenemos los tratados internacionales, los convenios que han suscrito los estados, es una fuente del derecho, pero otras normas que sirven para interpretar cuál es el derecho aplicable, por ejemplo, son los trabajos de los tratadistas más reputables internacionalmente. Yo creo que en el caso de Ecuador se va a tener que hacer una investigación muy profunda y el equipo ecuatoriano tiene que trabajar mucho en esto para poder establecer, porque no se ha establecido hasta ahora, cuáles son los límites de esa inmunidad diplomática. ¿Cuáles son o no hay ningún límite, ¿no? Y la Corte va a tener que decidir sobre eso. Pero esa es la pregunta que tiene que plantear el equipo ecuatoriano en la Corte Internacional de Justicia. Voy a replantear mi pregunta con una metáfora que hacía el tratadista Boglieri cuando describía a la dama de la justicia. Decía, las vendas es la imparcialidad que debe tener para dar la justicia a quien debe sin tener miramientos. La balanza es el equilibrio que debe haber entre la aplicación de la norma y el hecho que se juzga. Y la espada significa el poder coercitivo que debe de tener la justicia para que se aplique su norma. La dama sin la espada es el derecho en la más pura indefensión. ¿Cómo pueden hacer, y vuelvo a preguntar, los organismos internacionales
para ya resuelta una controversia, su sentencia sea de eficacia, tenga sentido, no solo dogmático, no solo a nivel de enunciado y decir, le dieron la razón a Ecuador o a México, sino que la sanción que se imponga pueda ser cumplida. Si se revisa las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, vamos a ver que normalmente los estados cumplen con esas sentencias. De hecho, hay procesos de cumplimiento de sentencia para verificar que los estados han tomado acciones para cumplir con esa sentencia. Y la misma Carta de Naciones Unidas y también el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia prevé mecanismos para cuando un Estado no cumple con una sentencia de la Corte, que es uno de los mecanismos en la Carta de Naciones Unidas para la resolución pacífica de controversias. Y yo vengo diciendo desde que hubo el incidente con México que Ecuador debió haber utilizado uno de esos mecanismos para la resolución pacífica de las controversias antes de irrumpir en la sede diplomática de México, ¿no? Pero ya no se puede llorar por la leche derramada y hay que seguir adelante y argumentar de la mejor manera que podamos este caso que tenemos frente a la Corte contra México. Bolo. Gracias. Yo lo quiero llevar al plano ecuatoriano. Nuevamente la Corte Constitucional rechaza el decreto de estado de excepción emitido por el Gobierno de la República. El tema es que ya es la segunda ocasión. A propósito, permítame, René, por favor. Esta entrevista está siendo retransmitida por OnePlus TV a través de su página www.oneplus TV, canal 14 de CNT, canal 14 de Extreme, canal 14 y 514 de Claro y todos los streams. Así que gracias por estar en esta sintonía. Le decía, la Corte Constitucional rechaza nuevamente el estado de excepción, el decreto de estado de excepción, y justifica por segunda vez de que está mal estructurado la misma. No entiendo. Se supone que el Estado, en este caso el gobierno, tiene asesores, ¿no? que saben emitir un decreto de estos, pero nuevamente y por segunda ocasión se lo rechazan. O sea, ¿cuál es su criterio y de acuerdo a su experiencia? Entiendo que el rechazo ha sido por una cuestión técnica. El causal que se ha utilizado es por la existencia de un conflicto armado internacional, es un conflicto armado de carácter interno. Yo desde el comienzo de la declaratoria de conflicto armado he dicho que esto no es un conflicto armado. Somos el primer Estado en el mundo que recurre a la declaratoria de guerra, a la declaratoria de un conflicto armado no internacional para luchar contra el crimen, siendo este el crimen organizado en el mundo. Cuando Rusia luchó contra las mafias rusas, cuando Italia lo hizo contra la mafia italiana, cuando lo hizo Japón contra el Aum Shinrikyo, cuando lo hizo Perú, ningún Estado en el mundo declaró un conflicto armado para luchar con el crimen organizado. Entonces en eso Ecuador es una novedad, ¿no? Y estamos, entre comillas, nuestras autoridades descubriendo el agua tibia. Eso es un error técnico, ¿no? Está mal planteado desde el punto de vista legal y esto lo ha dicho la mayoría de expertos en materia de derecho internacional humanitario, en materia de derecho internacional. Esto está claro que no hay un conflicto armado. Sí hay una violencia importante que tiene que ser atendida por parte del gobierno, pero desde el punto de vista técnico no existe tal conflicto con la aplicación del derecho internacional humanitario, la declaratoria de guerra, como se quiere hacer creer, y bueno, y el conflicto y el decreto que va ligado a la declaratoria de este conflicto se cae porque no está bien justificado desde el punto de vista técnico, es lo que entiendo. Ya, a ver, entonces se justificaría, por denominarlo, llamarlo de alguna manera, si estuviésemos en confrontación con algún otro país. Porque eso ya es un conflicto armado. Internacional. Pero no existe conflicto armado interno. No existe un conflicto armado interno. No hay una facción organizada como como la guerrilla, por ejemplo, las guerrillas centroamericanas, cuando tenías los contras, por ejemplo, en Nicaragua, que era una guerrilla organizada, había un mando. El ELN. Correcto. Claro, no nos vayamos tan lejos. No estamos en esa situación. Y tampoco estamos aplicando, digamos, las normas de guerra como en un conflicto real. Porque si vamos a ver cuáles son los muertos y heridos del conflicto, entre comillas, ecuatoriano, vamos a ver que, por ejemplo, el conflicto con Perú hubo más muertos. Entonces es la guerra librada de la manera más humanitaria en toda la historia del mundo. Porque no están aplicando las normas de la guerra. Porque en la guerra se puede matar, en la guerra se puede utilizar las armas de fuego de manera letal, y esto está permitido porque se está en guerra, pero eso no es lo que está ocurriendo. No estamos comportándonos como si estuviéramos en un conflicto armado,
Yo entiendo que nuestras fuerzas del orden son muy respetuosas de los derechos humanos, yo lo puedo decir así, porque en un conflicto armado las partes, los combatientes, no se comportan como se están comportando ellos, se están comportando de manera bastante humanitaria, con excepciones, con excesos que normalmente se pueden dar, pero definitivamente no estamos frente a un conflicto armado de carácter interno. ¿Y cuál es el término entonces que encajaría acá? Yo siempre, lo vengo diciendo por algún tiempo, el gobierno ha decidido por lo comunicacionalmente apetecible en lugar de lo técnicamente correcto. No era correcto, pero comunicacionalmente decir que estamos en guerra contra el crimen y declarar un conflicto armado es comunicacionalmente apetecible. Vende, es poderoso. Pero también había una demanda del estamento armado. También, y eso era muy importante. No nos olvidemos de eso. Ellos decían, necesitamos estar en un conflicto armado para poder intervenir. Para poder intervenir. Claro. Para mí que esa es la causal de fondo. Claro. Entonces, sí, hoy día, la verdad es que la idea era hablar de Biden y Trump. La idea, abogado. Sí, ¿Cuándo aquí se habla lo que uno viene? Pero es que además tenemos un experto, un querido amigo que viene y que entiende todo el tema. Claro, así es. Teníamos que hablar del asunto del debate ayer del presidente Trump y ¿Qué, hubo debate? Usted también se pone con su... Entonces yo solamente quisiera rescatar un pedacito para que usted, porque hemos hablado, la verdad... Pero, perdón, ahora te interrumpo. ¿Sabes cuál ha sido el tema de fondo en todo lo que he visto de la información de lo que sucedió ayer? Sí. El nivel de ancianidad de la dirigencia americana. Claro que sí. Punto. Sí. Ese es el punto neurálgico. Sí. Estamos, la potencia más grande del mundo, en manos de dos ancianos. Se parece a la gerontocracia que tenía la Unión Soviética cuando existía, que todos eran, desde Brezhnev para arriba, todos eran viejitos. Y cuando eso sucede, mandan otros. Sí, claro, claro. Pero solamente toquemos finalmente, René Betancourt, si es tan amable, el tema, y mis compañeros con alguna preguntita, uno cada uno, sobre el debate. ¿Qué le pareció a criterio suyo? ¿Cómo la vio? Yo creo que este debate fue... poco interesante. Creo que el tema de la ancianidad del presidente Biden ha sido crucial. Él tuvo una oportunidad de oro para demostrarle al electorado que todavía podía gobernar esos 4 años. Creo que ese intento ha fracasado. Este es el debate organizado por CNN. Va a tener una siguiente oportunidad en el debate organizado por ABC News. Así es. Pero la ancianidad fue clara. Hubo momentos, y esto se pierde mucho en la traducción al español, cuando está la interpretación en el español se pierde un poco las frases incoherentes de Biden, las frases sin terminar de Biden, cómo tartamudeaba, cómo se perdía la mirada. Sí. Y solo tienen 2 años de diferencia los candidatos, pero a Trump se lo veía mucho más compuesto. Vital. Sí. Y un punto que se ha dicho bastante en el performance de Trump en el debate es que dijo muchas cuestiones que eran falsas. No hubo fact-checking tampoco por parte de Biden. Tuvo oportunidad para decirle, va a haber un momento, eso que está diciendo es falso y aquí está cómo es. Entonces perdió esa oportunidad y dejó que Trump instalara un debate. Por ejemplo, lo del 6 de enero del 2001 cuando se tomaron el Capitolio. No arremetió con fuerza, por ejemplo. En cambio, Trump sí arremetió en el tema fronterizo, claro, en el tema de la guerra en Ucrania, en el tema de la economía, en el tema de la frontera. De migración fue fundamental. En el tema de Israel con Palestina. Entonces, Trump sí atacó. Colágeno de Trump. Sí. La verdad que sí. De aquí tienen otro debate más. No son 3, ¿verdad? Correcto. Y la pregunta es, ¿va a ser con él? Porque lo que vengo escuchando, y perdón que te interrumpa, es que lo más probable es que le bajen la candidatura al señor Biden y venga otro. Estos son precandidatos. Podría ser que el siguiente debate sea ya con, si se da este hecho, con la otra u otro nominado a ese cargo. Podría ser, es muy difícil por cómo están organizadas las elecciones en los Estados Unidos, que no es una votación directa por el presidente como acá en Ecuador, sino que tienen sus colegios electorales y tienen los que llaman sus caucuses, elecciones en cada estado. Entonces es difícil. Son los comités. Es muy difícil a estas alturas del partido. Si se llegase a dar un candidato que esté listo para enfrentar en una elección la primera semana de noviembre a Trump, es casi imposible. Está Kamala Harris, que es la vicepresidenta, que sería la opción natural, pero yo creo que no le alcanza el tiempo para remontar. Solo una pregunta. ¿Esto se ha dado alguna vez en la historia? No,
No, esto de que sería inédito. Sería inédito. Pasó lo de ese género que fue inédito. Claro, también. sería inédito. Y este debate... También fue inédito. También fue inédito porque es el debate que ha tenido los dos candidatos más ancianos en la historia de los Estados Unidos y le faltó fuerza. O sea, si comparamos este debate con el de Kennedy contra Nixon o el de Carter contra Reagan, o sea, le da dos vueltas. Este debate fue, incluso el debate contra Hillary, que fueron más interesantes, y también la manera en la que se organizó el debate, de mutear el micrófono, ¿no? Entonces fue un debate bastante aburrido, diría yo. Y algo a agregar entre un expresidente y un presidente en ejercicio. Sí, también es la primera vez para eso. René, agradecerle su gentileza y amabilidad, ya conoce el camino en esta casa nueva. Y pues, esta entrevista, sí, Eduardo, fue retransmitida por OnePlus TV a través de la página web www.oneplus.tv, canal 14 de CNT, canal 14 Extreme, canal 14 y 514 de Claro y todos los streams. Y nosotros también nos puede ver en todas nuestras redes, en el @Radio I99 y en CNT Play, ahí va y pone, nos puede ver, y en todas nuestras redes sociales. Ramiro, abrimos espacio. Abrimos espacio a las menciones publicitarias y decimos, atención padres y niños,